Vamos a poner fin a un modelo caduco que ha perjudicado nuestros intereses y empezaremos a normalizar relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. De esta manera generaremos más oportunidades para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos y daremos inicio a un nuevo capítulo de nuestra historia. La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido compleja. Yo nací en 1961, apenas 2 años después de que Fidel Castro asumiera el poder en Cuba y de la batalla de Bahía de Cochinos. Desde entonces, durante décadas, la relación entre Cuba y los Estados Unidos tuvo el tinte de la Guerra Fría. Nos separan apenas unas 90 millas, pero año tras año nos separan barreras económicas e ideológicas. Mientras tanto, la comunidad de exiliados cubanos ha hecho enormes contribuciones para nuestra nación en políticas, empresa, cultura, arte y deporte. Los cubanos le han dado vida a los Estados Unidos, a pesar de que siempre anhelaron con dolor poder volver a su patria. Siempre quisieron una relación especial. ¿Qué pasó con nosotros y con Cuba? Que fue familia y enemiga también. También en estas 5 décadas se vio perjudicada la cultura de los derechos humanos en Cuba. Nuestra política fue aislarla e imponerle restricciones de viaje y comercio. Y aunque esta política estuvo bien fundada en una buena intención, la verdad es que ha tenido muy pocas consecuencias en la manera como el gobierno de Cuba se ha relacionado con su propio pueblo. La Cuba de hoy sigue viéndose gobernada por los hermanos Castro, como se vio hace más de 50 años. Ni el pueblo de los Estados Unidos ni el pueblo de Cuba se han visto beneficiadas por barreras que nacieron hace más de 50 años. Pensemos, nosotros reanudamos relaciones con China hace ya 35 años. Hace unas 2 décadas restablecimos relaciones con Vietnam en esta guerra que nos costó tantísimas vidas. Por eso, al asumir mi cargo, yo dije que reexaminaría nuestra política para con Cuba. Lo que hicimos fue limitar restricciones de viaje para los cubanos que viven en Estados Unidos, así como para el envío de remesas. ¿Qué ha sucedido? Que ciudadanos cubano-estadounidenses han podido estrechar lazos con sus familias y estos intercambios han dado un surgimiento de cuestionamientos entre los jóvenes cubanos que viven en la Unión. Yo estoy listo y lo he estado desde hace tiempo para dar nuevos pasos y estrechar lazos con Cuba. Alan Gross es un ciudadano estadounidense que estuvo preso desde hace más de 5 años en Cuba. Nosotros llevamos 1 año y medio negociando su puesta en libertad con Cuba, gracias al Papa Francisco, que intervino en este asunto, nos pidió a Cuba que se le diera la libertad a Alan Gross, a cambio de la puesta en libertad de 3 espías cubanos que llevaban más de 15 años en los Estados Unidos. Hoy, Alan está de vuelta en Estados Unidos, ya con su familia, y se le dio libertad por razones humanitarias. Por otra parte, se dio ya libertad a 3 espías cubanos. Por otra parte, Cuba también dio su libertad a un espía estadounidense que llevaba más de 20 años en Cuba. Es un hombre que ha vivido bajo las sombras, un patriota que dio mucho a la Unión Americana, como muchos otros espías estadounidenses. Este hombre ha vuelto a nuestro territorio. La puesta en libertad de estos 2 ciudadanos estadounidenses nos han permitido estrechar lazos y limitar las restricciones de nuestro país contra Cuba. Yo ya di instrucciones al secretario de Estado Kerry para restaurar
relaciones diplomáticas con Cuba, que se vieron congeladas desde 1961. Abriremos una embajada en La Habana y además empezaremos a estrechar lazos en temas como salud, migración, contraterrorismo, narcotráfico y respuesta a emergencias. Esto es algo que pudimos hacer antes. Fue Carlos File, un cubano, quien vio la manera de combatir el mosquito de la malaria. Los cubanos han mandado cientos de voluntarios a África para combatir el ébola. Yo estoy convencido de que podemos trabajar uno a uno para combatir el ébola en África. Y aunque tenemos muchos desacuerdos, ahora con un diálogo renovado podremos estrechar lazos y promover una vida más democrática para el pueblo de Cuba, promoviendo nuestros valores a través del diálogo y el encuentro. Después de todo, estos 50 años nos han demostrado que esta política de aislamiento no ha dado fruto. Por otra parte, le pedí al secretario Kerry que revise la etiqueta de Cuba como Estado terrorista. Sabemos que en estas décadas el terrorismo ha cambiado. Ahora pensamos en Al-Qaeda, en el Estado Islámico, y toda nación que renuncie a promover actividades terroristas debe salir de la lista de los estados terroristas. Por otra parte, debemos aligerar las restricciones de viaje, de las remesas entre Cuba y los Estados Unidos. Esta es una política de libertad, de apertura y de dar más poderes al pueblo. Ahora será más fácil para los estadounidenses viajar a Cuba. Los estadounidenses podrán usar tarjetas de crédito y débito en Cuba. Nuestros ciudadanos serán nuestros mejores embajadores en Cuba. También creo que más recursos deben poder llegar al pueblo de Cuba, así que permitiremos el envío de más remesas a Cuba, así como de dineros destinados a proyectos humanitarios y a la promoción del sector privado en Cuba. Por otra parte, nuestro pueblo tampoco debe verse en desventaja frente a Cuba. Así que autorizaremos mayores transacciones entre los Estados Unidos y Cuba y se podrán abrir cuentas en Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses. También habrá más exportaciones e intercambios comerciales con Cuba, así como un mayor intercambio de información. Desgraciadamente, el gobierno de Cuba ha limitado al pueblo cubano el acceso a las telecomunicaciones, pero nosotros permitiremos que nuestras empresas puedan llevar nuevas tecnologías a Cuba. Estos son pasos que yo puedo dar como presidente para cambiar esta política, pero el embargo impuesto a Cuba está fincado en el Congreso. Así que yo pido al Congreso que revise la supresión del embargo impuesto a Cuba. Yo ayer me comuniqué con el presidente Castro para hablar de la puesta en libertad de Alan Gross, de nuestros espías y de los presos que tenían en Cuba para devolvérnoslos. Nosotros recibimos con agrado la decisión del gobierno de Cuba de dar la libertad a nuestros presos. También recibiremos con agrado la noticia de que Cuba se abra al Internet, así como a otras instituciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja, promotoras de valores universales. Pero no me hago ilusiones. Yo sé que en Cuba se han impuesto fuertes barreras a la libertad. Muchas veces se limita la libertad de expresión al pueblo cubano. Y aunque Cuba se ha abierto a la reforma para abrir su economía, estamos convencidos de que el trabajador cubano debe tener derecho a organizarse en sindicatos. Además, dada la historia de Cuba, me parece que podrían perseguir políticas
con otros países que irán abriendo su política exterior. Yo sé que no son cambios que puedan darse de la noche a la mañana, pero estoy seguro de que con el diálogo y con el encuentro podremos ayudar al pueblo de Cuba a movilizarse hacia una sociedad moderna digna del siglo XXI. Estas medidas que he anunciado forman parte de mi respeto por el pueblo de Cuba y por la esperanza que tengo de que se pueda volver un pueblo más abierto y democrático. Simple y sencillamente, no creo que podamos continuar con una política que lleva más de 50 años esperando nuevos resultados o la consecución de mejores resultados para nuestros intereses. Porque aunque así fuera, como no ha sido posible en 50 años, sabemos que los pueblos que se ven restringidos se ven muchas veces sujetos al caos. Lo que estamos pidiendo es que Cuba vaya abriendo su actividad social, política, cultural y demás. Sencillamente no queremos que nuestras restricciones sigan representando una pesada carga para el pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba quiero extenderle una mano amiga, esperando que con esto se abra una ventana de oportunidad y esperanza. No queremos vernos como un pueblo colonizador. José Martí dijo alguna vez que la libertad era el derecho de toda persona a ser honesta. Yo quiero ser honesto con ustedes, con el pueblo de Cuba, pues creemos que el pueblo de Cuba merece gozar de libertad y de tener el derecho a su autodeterminación. No es fácil. El día de hoy, los Estados Unidos quiere hacerse un amigo del pueblo de Cuba para ayudarle a vivir en libertad y prosperidad. A quienes han respaldado esta medida, quiero expresarles mis agradecimientos y muy especialmente al Papa Francisco, que nos ha demostrado que puede perseguirse un mundo mejor sin conformarnos con el mundo como es. También quiero expresar mi agradecimiento al gobierno de Cuba por la puesta en libertad de Alan Gross y por esta apertura a conocer nuestros valores. Por otra parte, esta nueva apertura se da en un momento en el que perseguimos un nuevo liderazgo de cara al mundo. Muy pronto nos reuniremos en la Cumbre de las Américas, en la que esperamos que no solamente los líderes, sino también la ciudadanía modele nuestro destino en bien de la democracia, del verdadero valor del respeto de los derechos humanos. Dejemos atrás el pasado de la colonización y del comunismo, de las dictaduras, de los autoritarismos. Busquemos un futuro de paz, de desarrollo democrático y de libertad y apertura, porque es un futuro posible para promover los sueños de nuestros ciudadanos. Quiero decirle al pueblo de los Estados Unidos, recordarle que Miami está cerquísima de La Habana. Sabemos que miles de cubanos han llegado a Miami para sumarse a nuestra sociedad con muy poco en los bolsillos, pero con mucho en el corazón. Muchas veces se ha hablado de Miami como una capital hispanoamericana. Y eso nos recuerda que los ideales tienen más peso que ninguna otra cosa. Miami nos ha demostrado lo que es capaz de dar el pueblo cubano. Todos somos americanos. Change is hard. Es difícil el cambio. En nuestra vida el cambio también es difícil. Y más difícil aún cuando cargamos el peso de una historia lastrada como lo ha sido la de nuestra relación con Cuba. El día de hoy, Estados Unidos decide romper los grilletes del pasado en bien del pueblo de Cuba, en bien del pueblo de los Estados Unidos, de todo nuestro hemisferio y del mundo entero. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que bendiga al pueblo de los Estados Unidos de América.